de las sesiones número 100 y 101 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. Y a continuación, la señora secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación en las neurotecnologías. Comunicación suscrita por el Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica de Chile, la Agrupación Chilena de Cazadores de Meteoritos, la Sociedad Geológica de Chile, la Sociedad Chilena de Astronomía, el Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama y la Asociación Chilena del Espacio, AG, por medio de la cual consultan por el estado de avance y solicitan poner en tabla el proyecto de ley que regula la protección, levantamiento, manejo, conservación y utilización de meteoritos localizados en territorio nacional. Consideran urgente su tramitación y exponen algunos antecedentes relevantes. También se recibió un reemplazo. El diputado señor Arroyo reemplazará al diputado Kaiser por la sesión. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguien acerca de la cuenta? Diputado Pan. Buenos días, presidente. Saludar a la secretaría y a los colegas e invitados. Las colegas. Presidente, no, sobre el punto de los meteoritos, creo que lo hemos comentado más de alguna oportunidad. Este es un proyecto de autoría de la diputada Carolina Tello, y creo que no es menor porque en Chile, usted bien sabe, se están hurtando, por decirlo de alguna manera, toneladas de meteoritos al año. Y los meteoritos en Chile existe la mayor fuente en el planeta por las características del desierto de Atacama, y es una fuente de millones de años, y vienen y se los llevan a mano alzada para prácticas, no sé, pues los ponen en museos, los venden, qué sé yo, y creo que eso no es menor que esto pudiera estar grabado al menos con algún tipo de impuesto que significaría algún tipo de divisa, por lo menos para la región. Eso, presidente, al respecto. Ojalá efectivamente se pueda poner en tabla, porque creo que además es un proyecto, presidente, de discusión rápida. Perfecto. Mira, vamos a revisar el proyecto. Yo le voy a pedir a la secretaria que lo podamos revisar de conjunto, no solo para que lo haga usted, Soledad. Porque si es un proyecto simple, creo que pudiésemos despacharlo rápidamente, independiente que estamos con los dos proyectos que a continuación vamos a ver. Pero me comprometo a ver el proyecto y verlo junto a la secretaria, porque en realidad es de fácil despacho, digamos, deberíamos asumirlo. No sé, ¿se ofrece la palabra alguien más? La diputada Laura. Muchas gracias. En el primer punto de la cuenta se informó que mediante oficio del presidente de la República se calificó con urgencia simple el proyecto sobre neuroderecho e integridad mental. Bueno, lamentablemente no se encuentra el Ejecutivo, la ministra ni sus asesoras, pero creo que sería pertinente que sepamos el motivo de la calificación de urgencia del proyecto. No sé, presidente, cómo podríamos tener esa información. Gracias. Sí, no está el Ejecutivo hoy, pero en la sesión pasada le pedimos al gobierno que si en realidad tenía un interés en que se tramitase o comenzásemos a estudiar un proyecto de neuroderechos que había quedado pendiente, aprobado solo en general, pero nada en particular, que diese alguna señal el Ejecutivo de que en realidad tenía un interés en su revisión. Y a raíz de ese interés es que eh, incorporaron esta urgencia. ¿M? Pero fue una petición que surgió, y para ser bien transparente con usted, diputada Laura, se lo pedí yo directamente al Ejecutivo porque nos pedían que revisásemos el proyecto y decía, bueno, si en realidad quieren revisar el proyecto, den alguna señal de que efectivamente es un proyecto que les interesa que sea revisado. Y eso el Ejecutivo solo las señales las entrega con las urgencias que le entrega al proyecto. Ahora, la calificación, yo creo que es importante igual que lo sepamos, la calificación que le dieron, ¿qué significa en concreto, secretaria? Yo creo que es importante también eso. Presidente, la urgencia simple nos da 30 días. Perfecto. Sí, presidente, en relación a lo que consulta la colega, primero, este es un proyecto bien transversal que fue presentado por el ex senador Girardi y el actual senador Chaguán y el senador Coloma, y lo que habla de la transversalidad de la iniciativa. Segundo, está atascado hace rato ya, yo creo que desde el periodo anterior, si mal no recuerdo. Y creo que de cara a las discusiones que se tienen en esta
los debates que hay en esta comisión, me parece que es absolutamente pertinente regular los neuroderechos, porque tiene que ver justamente con los derechos cerebrales, suena medio extraño, de las personas, ¿no? Que pueden estar siendo intervenidas, particularmente los niños y niñas. Yo lo he comentado en varias oportunidades cómo está teniendo un impacto neurológico, tanto en lo cognitivo como en lo neurosensorial, el acceso a diferentes dispositivos y medios. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, presidente. Mi preocupación y la solicitud de explicaciones es solamente porque yo lo manifestaba varias veces en la discusión del proyecto anterior que regula la inteligencia artificial, que cuando calificamos en el caso anterior era suma urgencia, tuvimos la experiencia que en una sesión se aprobó la mitad del proyecto. 15 artículos en una sesión con quizá un debate no tan extenso ni profundo como creo yo que ameritaba. Entonces, por eso era mi preocupación. Muchas gracias. No, perfecto. Por eso, digamos, esa urgencia que le dan, que es una urgencia bastante simple, en realidad esto probablemente se va a extender más de 30 días. Pero era importante, en mi opinión, que entregase una señal al Ejecutivo, porque yo lo vuelvo a reiterar. Este es un proyecto que, como bien lo explicó el diputado Palma, era bastante transversal de varios sectores políticos, Coloma, eh, Chaguán, Girardi. Se discutió en general y después durmió en la Cámara. Esa es la verdad, para decirlo con todas sus letras, porque no se discutió más. Entonces, como habíamos tenido varias solicitudes de que se discutiese el proyecto, obviamente yo lo que pedí, que si me va a salir como un chiste esto, pero como si tanto te importa, entonces dame la señal de que en realidad te interesa. Y por eso solicitamos que entregasen. Porque si no, lo que sucede es que acá, por ejemplo, y voy a volver también a darlo a partir del proyecto Meteorito, lo podemos poner en tabla, incluso lo podemos aprobar acá y pasar 5 periodos legislativos sin que el proyecto sea discutido en la sala, por ejemplo. O sea, yo también quiero explicar eso, por eso me parece importante la señal. Y además sé que el proyecto de neuroderecho es un proyecto que tiene niveles de controversia principalmente con el mundo de las grandes tecnológicas, también para ser bien transparente, y por eso creo que es bueno abordarlo y obviamente que la discusión con un grado de urgencia va a permitir que todos los actores, no solo los promocionantes del proyecto, lo expliquen, sino que todas las personas y todas las instituciones que van a estar involucrados en esto. Eso, muy bien. No sé si alguien más quiere agregar algo. Ok. En la orden del día, ah, ya, pues veámoslo inmediato, diputada Laura. Gracias, presidente. Primero, manifestar que a las 9 yo tengo que estar en la comisión investigadora de la Casa de Allende que votamos el informe final. Por eso me voy a tener que retirar. Y en segundo, bueno, hay que manifestar mi molestia directamente a este presidente, porque la semana pasada se desarrolló una conferencia acá en el Congreso de 3 días que fue llamada conferencia Air Chile Board. Y entiendo que esto fue algo parlamentario en el sentido que se organizó desde la presidencia, con otras instituciones, por ejemplo, el Parlamento Europeo, pero nosotros como Comisión de Ciencia no tuvimos información sobre esto. Nos enteramos el mismo día como todos los demás parlamentarios con una comunicación interna y por lo que podemos ver en el programa se trataron temas muy relevantes sobre inteligencia artificial que lo debatimos en esta comisión y seguimos debatiendo temas de inteligencia artificial, proyectos de ley. Y usted, presidente, participó como representante de esta comisión. Por lo tanto, dado que no tuvimos información previa, quizá informarnos, estar en conocimiento al menos, nos gustaría si pudiese explicarnos qué se trató esto. No tenemos conocimiento de distintos participantes, nos mencionaron que se iba a promover un proyecto de ley, por lo tanto creo que como Comisión de Ciencia nosotros debiésemos estar en conocimiento de esto para poder hacer un mejor trabajo legislativo en esta misma comisión. Gracias, presidente. Sí, no tengo ningún problema en explicar. Yo fui invitado al inicio de esto, el día jueves, o sea, tampoco tuve conocimiento anterior. Y la verdad es que tampoco pude participar, dado la crisis de las licencias médicas y los viajes al extranjero. Así que estuve el jueves y viernes acá en el Parlamento, absolutamente abocado a eso, y no pude participar de ese encuentro.
Y no lo hice porque era el único que estaba acá, no había nadie más de la mesa, ni tampoco parlamentario, así que me tocó enfrentar esa crisis aquí, bien en solitario para hacerle frente. Eso, así que no, tampoco pude participar, pero te lo comento, o sea, me informaron el día jueves, ese fue el día que me enteré, pero no participé, por lo que acabo de decir. Así que sí, lo podemos pedir a la Secretaría de la Cámara, porque tengo entendido que es un encuentro que se da en el marco de los parlamentos, pero de las secretarías generales de distintos parlamentos. Así que de ahí surgió la iniciativa. Eso. Entonces podríamos, por favor, lo digo con micrófono, solicitar oficialmente como comisión que se nos mande toda la información, porque fueron 3 días y hay harto tema, no lo voy a leer, relevante para nosotros, que creo que es importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que se está trabajando, especialmente en la Cámara de Inteligencia Artificial, nosotros somos los que estamos legislando el proyecto de ley. Eso sí, si se pudiese tomar el acuerdo que nos envíen la información. Vamos a iniciar la tramitación ya en la orden del día del proyecto de ley originado en moción de los diputados Kaiser, Lago Marcino y Urrutico Echea, que establece límites al desarrollo de la inteligencia artificial en resguardo de los derechos humanos fundamentales. Este es el boletín 17.112-19, que está en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Hoy día exponían los mocionantes del proyecto y también estaba invitado el señor Raúl Arrieta Cortés, ¿no es cierto?, socio de GA Abogados, también a exponer respecto de este proyecto y también respecto del segundo proyecto de la tabla, que es de neuroderechos, que avisó uno de los mocionantes de ese proyecto, Guido Girardi, que se va a integrar a exponer de manera presencial. Sí, aproximadamente a las 9 a.m. va a estar acá. No han confirmado otros, Girardi sí confirmó. Entonces, señora Rieta, le ofrezco la palabra. No, arriba. Mira, donde tienes la cartuchera de el portalente. Bien. Se ha modernizado mucho este Congreso. En algunas cosas. Oiga, bueno, nada. Primero, por su intermedio, señor presidente, agradecer la invitación que se me hiciera exponer. La verdad que yo traje una presentación detallada para el tema de neuroderechos, en lo que tiene que ver con el proyecto de inteligencia artificial que está analizándose en este momento en la tabla. Bueno, yo quisiera decir que bueno, hay una discusión de fondo que esta comisión ha terminado hace poco con ocasión de la regulación de la inteligencia artificial. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que, sin entrar en el detalle de este proyecto, lo que parece más pertinente es analizar la conveniencia. Yo sé que hay ciertos temas procedimentales, ¿no es cierto?, pero la conveniencia de que este proyecto se subsuma dentro del otro proyecto que está analizando el Ejecutivo, o sea, este Congreso. Diría yo, básicamente, más que por la compatibilidad o incompatibilidad de los temas abordados, porque lo que me parece muy relevante es que se abre un espacio importante de mejora en la discusión del proyecto de ley de inteligencia artificial un poco más macro, no que tenga solamente que ver con esta iniciativa de los diputados en particular. Yo creo que eso es tremendamente relevante porque el tema de la inteligencia artificial y la forma en la cual terminemos regulando, finalmente puede generar cambios significativos en el bienestar de Chile. En lo que se refiere a satisfacción de necesidades individuales, pero también de necesidades colectivas y de la sociedad en general, y también como motor de crecimiento y desarrollo para el país. Y desde ese punto de vista, me parece que es una discusión mucho más estructural, mucho más profunda la que se debe dar, donde creo que se hace absolutamente indispensable lograr una articulación y una coherencia mayor
en lo que tiene que ver con el proyecto, entre lo que tiene que ver con la Política Nacional de Inteligencia Artificial y lo que el proyecto de ley finalmente está proponiendo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señora Rieta. La verdad es que, bueno, los mocionantes no están presentes, porque no, a no ser que alguno de quienes haya tenido el encargo de alguno de los mocionantes respecto del proyecto de Lago Marcino, Kaiser y Urritecoechea de hacer alguna exposición. Y quiero preguntar para que no queden dudas. Al parecer no. Bueno, vamos a, bueno, bienvenido, don Guido Girardi. Vamos a pasar entonces a la tramitación, a la discusión del proyecto de ley originado en moción de los senadores Chaguán, Coloma, Durresti y de los ex senadores Girardi y Carolina Goich sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. Esto del boletín 13828-19S, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de simple. Para tal efecto, vamos a escuchar al autor del proyecto, el ex senador Guido Girardi, que nos acompaña acá. No sé si alguno de los mocionantes también, alguien avisó si se conecta de manera telemática o algo, secretario. ¿No? Sí, por favor, no hay problema. Perfecto. Bueno, senador, tiene la palabra para que nos explique el proyecto. Yo le agradezco la invitación. De lo que estamos hablando un poco, si les parece, hacer una pequeña introducción de lo que estamos enfrentados hoy día como humanidad. Estamos hoy día frente a un cambio profundo de todo lo que conocemos. Es decir, la humanidad está viviendo una transformación producto de la tecnología que nunca antes había vivido. Vamos a enfrentar 4 gigantescas revoluciones tecnológicas que son sinérgicas entre ellas. Una es la que conocemos y tal vez hemos venido viviendo sus consecuencias positivas y negativas, que es la inteligencia artificial, que va a ir evolucionando también de manera aceleradísima, pero a eso se suma la revolución que viene ahora, que es la computación cuántica, que tal vez va a tener una profundidad incluso mayor del impacto que ha tenido la inteligencia artificial, porque va a potenciar la inteligencia artificial. Ya existen computadores de Google, por ejemplo, que algo que se demora 10.000 años hoy día en procesarse en el computador más moderno se va a demorar 200 segundos. Y ya China desarrolló un computador cuántico que es 500 billones de veces más potente que el computador más potente que ellos tienen hoy día. O sea, eso significa cambios gigantescos. Por ejemplo, que la capacidad de memoria de un dispositivo como este, que se duplica de acuerdo a la ley de Moore hoy día cada 18 meses, que ha generado una transformación gigantesca, bueno, se va a duplicar cada segundo. Eso plantea desafíos también para cómo nuestro cerebro y nuestra inteligencia humana biológica se va a ir adecuando a esto, dado que nosotros tenemos el mismo hardware hace más o menos 40.000 años y no se ha modificado. Y a esto hay que sumar una revolución de la nanotecnología que va a potenciar de manera muy potente todos estos procesos. Y por último, la edición genética, que en conjunto van a generar transformaciones, donde uno podría decir que el cambio más importante va a ser el aceleracionismo y la exponencialidad. Y el tema es que nuestra política, nuestras instituciones, están hechas para un mundo lineal, para un mundo analógico y lento, ¿verdad? O sea, la progresión de la tecnología hasta ahora, desde que empieza la evolución de nuestros ancestros hace 7 millones de años, es lenta. Y fuimos construyendo instituciones que en cierta manera son lineales y están estructuradas en base a nuestra capacidad neuronal. Ahora, estamos enfrentados a la exponencialidad, a un aceleracionismo para el cual ninguna institución en el mundo, ni nuestro cerebro, están preparados y por lo tanto implica un inmenso desafío democrático de la convivencia,
y que nosotros estamos viendo ya en todos los ámbitos. Ahora, el segundo tema, que cuando uno habla de inteligencia artificial, el problema es que el combustible de la inteligencia artificial son los datos. Y por lo tanto abre una nueva espacio de una nueva economía que es la captura de los datos, porque los datos son el poder. Y esa economía se llama economía de la atención. Y la atención es el mecanismo, el puente levadizo que permite entrar a los cerebros para obtener los datos. Entonces, el problema es que la atención es un mecanismo evolutivo de sobrevivencia que permitió a nuestros ancestros sobrevivir en un mundo precario, en un mundo de amenaza, pero la atención se activa fundamentalmente con aspectos negativos, se activa fundamentalmente con las amenazas, con la violencia y con, yo diría, todos los contenidos que son distópicos, teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tenemos un problema de que nuestros cerebros están siendo traccionados para activarse con la atención. Y esto está produciendo cambios a nivel neurológico, porque en la evolución nuestros ancestros, a partir de la vida en comunidad, a partir de la vida en ciudades, cambiaron la estructura de procesamiento de información. Antes de la vida en ciudades, la mantención de los códigos morales, la preservación de nuestros ancestros, por ejemplo, de una comunidad de ancestros que eran cazadores y recolectores, se hacía por la vía de que los códigos morales, por ejemplo, aquellos que mataban, violaban, robaban, se estructuraban en torno a la acción comunitaria contra ese violador o esa persona que abusaba. Y por lo tanto, el mecanismo que se usaba era la indignación y la violencia colectiva y la humillación del que constituía un delito, por así decirlo. Entonces, la violencia colectiva es un mecanismo evolutivo que permitió a nuestra especie sobrevivir, así como la indignación y como la humillación. Esto es interesante porque cuando se construye la sociedad, se construye la civilización, esa acción que ejecutaban las personas de, entre comillas, linchamiento, de cancelación, pasa a ser estructurada por las instituciones. Ya no son las personas que hacen su propia ley, sino son las instituciones. Y eso lleva a que ya deja de ser las personas y por lo tanto cambia la estructura neuronal. En el pasado esto se estructuraba fundamentalmente en el ámbito emocional, en el sistema límbico, y en la medida que esto pasa a ser parte de las instituciones, se desarrolla un control del neocórtex que empieza a tener capacidad justamente de regular y controlar las emociones. Entonces se produce un cambio muy interesante neurobiológico. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hoy día las redes sociales, al no tener normas, al no tener reglas, nos están volviendo un proceso de tribalización. Entonces estamos volviendo a actuar como hablábamos en el pasado, estamos disminuyendo la acción del neocórtex y estamos hipertrofiando hoy día en nuestros redes neuronales el desarrollo, por ejemplo, de la amígdala y de los componentes más emocionales del cerebro. Y esto, en cierta manera, es lo que está pasando en las redes sociales y en todos los ámbitos. El otro aspecto que yo creo que es importante señalar para poder llegar a un poco por qué esta ley de neurotecnología es que estamos viviendo una tecnología que tiene una característica distinta a las tecnologías del pasado. Todas las tecnologías que permitieron nuestra evolución eran tecnologías que aumentaban nuestra competencia humana. Todas. Desde que creamos la primera piedra bifásica hace 3,5 millones de años, que seguramente nos permitió cambiar la alimentación, defendernos, comer proteínas animales. Si uno mira, la evolución fue muy lenta. El fuego recién se manejó hace 800.000 años. Los primeros, digamos, instrumentos, por ejemplo, artísticos, musicales, son las flautas hace 60.000 años, las que se han descubierto. La domesticación de plantas y animales que permitió la civilización, la agricultura hace 12.000 años. Y si uno mira, este proceso fue muy lento. Entonces, hoy día estamos enfrentados a un proceso que yo decía que es exponencial, pero hay una característica, que hoy día la tecnología no solo amplifica las capacidades humanas, pero es sustitutiva. Es decir, estamos en una era donde la tecnología que estamos teniendo va a ser capaz de sustituir al humano. Y bueno, todos los modelos y todos los estudios, lo dice desde Elon Musk hasta Jeffrey Hinton, que ganó el premio Nobel recientemente,
que el problema que estamos viviendo es que son las tecnologías que de aquí en los próximos años, de manera muy cercana, van a hacer todo lo que pueden hacer los seres humanos mejor. Entonces, ¿cuáles son las competencias que nosotros vamos a conservar para el humano y cuáles son las competencias que le vamos a entregar a la inteligencia artificial? Pensando y sabiendo que cuando uno le entrega competencias de nuestra capacidad humana a la máquina, las pierde el humano. Hay muchos antecedentes, algunos muy simples. Nosotros sabíamos mucho el número de teléfono hoy día, antes, hoy día no sabemos ninguno. El cerebro tiene una plasticidad neuronal increíble. Y tal ejemplo, que es muy bonito, que el ejemplo de los taxistas de Londres, que se hizo hace unos 20 años atrás, que antes de usar Waze y GPS tenían un hipocampo hiperdesarrollado, y después de usar Waze y GPS perdieron el hipocampo. O sea, el hipocampo se atrofió y perdió esa competencia y esa ocupación que tenía del cerebro. Entonces, cuando hablamos de estos temas, también estamos hablando no solamente de entender que el campo de batalla hoy día es el cerebro de los seres humanos, así como en el pasado fueron los pozos petroleros, las guerras de Irak. Hoy día el campo de batalla de la lucha por el poder y por la lucha por los datos es el cerebro. Pero además acá estamos en una dimensión también de preservar, si es que lo estimamos así como humanidad, si queremos preservar al humano. Entonces, por eso que con Rafael Yuste había venido al Congreso Futuro. Rafael Yuste era el director mundial del proyecto BRAIN. El proyecto BRAIN es el proyecto que hizo Obama, en paralelo un poco a lo que había hecho Clinton con descifrar el genoma humano. El proyecto BRAIN buscaba, en cierta manera, entender el cableado del cerebro humano porque al final la inteligencia artificial no es más que un remedio del funcionamiento de nuestras neuronas biológicas, pero como funciones matemáticas que emulan el funcionamiento de una neurona. Y empiezan a tener el mismo proceso de patrones. De hecho, cuando se crea el deep learning, el aprendizaje profundo o por reforzamiento, se hace a partir del desarrollo, del estudio de la corteza visual. Entonces, hay un elemento muy importante de desarrollo de la inteligencia artificial a partir del conocimiento de la inteligencia humana. Entonces, Rafael Yuste, ya en esos congresos, empezó esto en el 2015, Rafael Yuste dirige un proyecto de 4.000 millones de dólares, tiene 700 centros de neurociencia, los más importantes del planeta. Él es el profesor jefe de la Universidad de Columbia. Bueno, Rafael fue el que nos planteó en ese tiempo de las potenciales oportunidades, pero también amenazas que tenía la inteligencia artificial. Y particularmente de lo que se estaba generando en ese momento, que eran las neurotecnologías directas. Neurotecnologías directas como estos dispositivos intracraneales que desarrolla Neuralink, que tienen capacidades muy importantes ya en laboratorio, por ejemplo, de poder leer las emociones de las personas, de poder leer sus sentimientos, de poder leer incluso su inconsciente y pensamiento. Pero también, si se puede leer un cerebro, se puede escribir en el cerebro. Yo puedo registrar o modificar la actividad neuronal y poder poner historias de vida, por ejemplo, que las personas nunca habían vivido en su cerebro y las personas creen que la vivieron. Eso se ha hecho en ratas, o poner sentimientos y emociones que las personas, o odios que las personas no tenían hacia determinadas, no sé, o comunidades o a determinadas situaciones. Y al mismo tiempo, estas neurotecnologías tienen un potencial inmenso también para la salud. O sea, por ejemplo, para las personas que tienen Alzheimer, reponer sus recuerdos, o recablar el cerebro para personas que tienen problemas neurodegenerativos, tienen problemas de Parkinson. O sea, pero ¿dónde está la frontera? Porque es la misma neurotecnología la que puede... Entonces, lo que nosotros decidimos primero es hacer una ley que se llamó la Ley de Neuroderecho, que la aprobó esta Cámara de Diputados, que fue una iniciativa muy interesante, porque es tal vez la primera iniciativa que se hace a nivel mundial como iniciativa colaborativa a la ciencia mundial. Ahí participó un equipo que creó Rafael Yuste a nivel mundial, reunió a los 20 principales expertos del planeta, se llamaba The Morningside Group. Este grupo estableció la base científica de esto, hizo una publicación en Nature, y a partir de eso, de esa publicación, en Chile hicimos una alianza con todos los rectores de todas las universidades, por la Academia de Ciencias, y este proyecto fue elaborado de manera colaborativa con Rafael Yuste, con este grupo de 20 científicos a nivel mundial, más las distintas universidades chilenas, particularmente la Universidad Católica. Fue muy bonito porque en la Universidad Católica nos reunimos con Rafael Yuste, con el rector, pero también con el procanciller, o sea, con
involucrar también a un mundo que a lo mejor podía tener más diferencias, pero fue muy interesante el proceso y terminó en la elaboración de un proyecto que, como ustedes ven, tiene una característica que está firmado de manera absolutamente transversal. Bueno, esta iniciativa se aprobó, justamente busca reafirmar aspectos que son humanos, es decir, elementos esenciales del humano son la autonomía, la libertad, la capacidad de agencia, el libre albedrío. También establece una regulación frente a los sesgos que estamos enfrentados por todos los temas de falsedad, de manipulación que hay, y un acceso igualitario a estas tecnologías, porque además estas tecnologías pueden aumentar las competencias humanas. Por ejemplo, ya se sabe que las neurotecnologías que está desarrollando Elon Musk puede aumentar en 100 puntos nuestro CI. Si una persona hoy día tiene promedio 100 puntos, imagínense aumentársele 100 puntos o 200 puntos. Los que no tengan eso van a ser verdaderos discapacitados. Además, vamos a vernos todos compelidos a tomar esos caminos, porque si el hijo del vecino del frente tiene 100 puntos de aumento, ¿qué voy a hacer yo con el mío? ¿Te das cuenta? Y esto hoy día, una diferencia de 1, 2, 3 puntos de CI hace la diferencia en términos de calidad de vida, de estudio, de expectativa económica, incluso de expectativa de cuántos años va a vivir y de vida saludable o no. Entonces, bueno, por eso nos pareció tan importante hacer esa ley. Ahora, esa ley se aprobó en forma unánime y hoy día es un modelo mundial. O sea, a Rafael Yuste y a nosotros nos han invitado y nos invitan todavía de distintos lugares del planeta porque Chile es el modelo mundial, primer país que regula esto. Además, esto permitió que nosotros ganáramos el primer recurso de protección contra Emotiv, una empresa que venía a capturar datos neuronales que también se estudian en todas las universidades. Y bueno, y le acabamos de ganar un recurso de protección a Goldcoin, esta empresa que paga por obtener los datos biométricos. ¿Eh? Ahora, para poner en acción esto, necesitamos una segunda ley que ya no es una ley. ¿Por qué fue una reforma constitucional? Porque la idea era crear un nuevo derecho humano. Y la idea es proponerle, y le propusimos a Naciones Unidas, que existiera un nuevo derecho humano, porque esto es global. O sea, las leyes tienen imperio en el país, pero no tienen imperio a nivel global y esto transcurre en el ciberespacio. Entonces, la idea nuestra era que la ley de neuroderecho, como reforma constitucional que está en el ámbito de los derechos humanos de nuestra Constitución, pudiera ser evaluada como un modelo que pudiera servir para el planeta como un nuevo derecho humano que se agregara a la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, porque ahí no existían esto. Ahora, una de las leyes que quedó pendiente en el Senado fue la ley de neurotecnología directa, que busca justamente regular estas neurotecnologías que son como estos dispositivos que está desarrollando Neuralink, pero hoy día hay muchos, ya han cambiado, incluso ya tú tienes dispositivos que no son intracraneales, que son externos, ya tú puedes manejar hoy día un robot o puedes manejar un dron solamente con tus ondas cerebrales, con un casco, sin intervención. Todo ese tipo de tecnología van a muy rápido ser capaces de manera sistemática de poder, por ejemplo, leer pensamientos, leer emociones y de intervenir en el funcionamiento neuronal de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Y esta también fue una discusión larga que tuvimos con Rafael Yuste. Bueno, es interesante como anécdota que en todas estas leyes participó Werner Herzog, el director de cine, porque hizo un documental con la ley de neuroderecho y venía a las comisiones del Senado por Zoom, evidentemente, y también participó en el Congreso Futuro por el interés que tiene la comunidad mundial en esto. Bueno, esta idea de la ley de neurotecnología también es inédita. ¿Por qué? Porque ¿cómo se regulan las neurotecnologías? Entonces, lo que se discutió ahí con este comité científico y con las universidades chilenas también fue asimilar las neurotecnologías a dispositivos médicos y que tuviera la misma regulación que un dispositivo médico. Y la idea es plantear el por qué. Ahora, esto es tan innovador que hay muchos países que están tomando el camino de Chile. Ahora, paradojalmente, esta ley la hicimos hace 4 años y todavía no la hemos aprobado, pero ya hay países que la están tomando solo sabiendo que la presentamos. Y, por ejemplo, la FDA norteamericana ha planteado que la manera que ellos están planteando regular las neurotecnologías directas es como lo está haciendo Chile con asimilando a un dispositivo médico. ¿Qué significa asimilar esta neurotecnología a un dispositivo médico? Significa que tienen que tener un sistema de registro. Por ejemplo, como un dispositivo médico puede ser también un medicamento. Los medicamentos tienen que establecer un dispositivo médico, un marcapaso, por ejemplo, nuevo, tiene que registrarse en el Instituto de Salud Pública, tiene que establecer sus usos y sus efectos adversos, tiene que tener un sistema de consentimiento. Entonces la ley establece
un sistema de registro para esto, porque nos permite obligar a esta empresa como Emotiv que vienen acá a registrarse porque están en el ciberespacio. Y esto los obliga a registrarse y nos permite tener un control, porque puede tener usos positivos o negativos. Bueno, si tiene registro y tiene un uso positivo, bueno, lo tiene que declarar, pero también tiene que declarar los efectos adversos. El sistema de consentimiento tiene que ser expreso, por escrito, es muy importante que la persona siempre, pero tiene que ser gradual. Por ejemplo, para usar esto, yo no necesito ningún consentimiento adicional al mío. Para tomar un paracetamol no necesito un consentimiento adicional, pero ya para tomar un antibiótico necesito un consentimiento adicional, el mío, pero también de un médico. Para usar, por ejemplo, un marcapaso, yo no puedo decir, oye, quiero cambiarme de corazón y quiero usar el marcapaso. Necesito un consentimiento y hay otros que van a estar prohibidos. Si alguien dice, mira, yo tengo 80 años, pero me quiero cambiar el corazón de un joven que no tiene indicación terapéutica, la ley chilena te va a decir que no. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Habrá neurotecnologías que no requieren consentimiento, otras que requieren un consentimiento de un terapeuta, otras que requieren un consentimiento más allá y otras que estarán prohibidas. Ahora, toda esta neurotecnología la ley establece que tiene que ser reversible. O sea, que cualquier intervención que yo haga en esa persona, a pesar de tener consentimiento, esa persona después puede decir, oye, yo ya no quiero tener esta neurotecnología y por lo tanto tiene que tener el principio de reversibilidad. Ahora, la idea es justamente que esto tenga un registro, tenga un sistema de consentimiento y sean reversibles, que siempre esté en el marco del respeto a los derechos de la persona. Esta ley tiene distintas graduaciones, algunas se regularán por la ley de derecho del paciente, porque yo digo ¿cuál neurotecnología requiere por ejemplo, de que haya un médico, un terapeuta que la tenga que aprobar? O si se trata de investigaciones médicas, será la ley de investigación, ¿no es cierto?, que regulará los procedimientos de investigación, pero la idea es esa. Y se establece también para esta ley un sistema de sanciones civiles y penales, como existe también en otros regímenes, en función de que estas tecnologías, por ejemplo, puedan ser usadas sin el consentimiento de la persona o para extraer datos que la persona no tuvo o que puedan producir daño a la persona, incluso la muerte. Entonces se establece un sistema de sanciones civiles y penales. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque si Chile aprueba esto, va a ser el primer país del planeta que establece una regulación y va a ser el líder mundial como ya lo es la ley de neuroderecho. Entonces lo que nosotros le hemos planteado un poco al presidente Boric, porque el proyecto estuvo mucho tiempo sin teoría, y a la ministra de Ciencia, es que para Chile esto puede ser así como en la ley de neuroderecho, como la ley de etiquetado que nosotros hicimos, que hoy día es un modelo mundial, que la Organización Mundial la plantea como un modelo para todo el planeta. Yo acabo de estar en Panamá porque la quieren hacer ahí, ya se ha hecho se ha hecho en Colombia, se ha hecho en México, se ha hecho en Argentina, se ha hecho en Perú, en Uruguay, y hay 32 países que están en ese proceso, que Chile puede ser un modelo mundial hoy día, no solo en la lucha contra la obesidad, pero tal vez en el desafío más importante que tiene la humanidad. ¿Cuál es el desafío más importante que tiene la humanidad? Decidir qué humano queremos ser, hasta dónde queremos ser humanos, qué vamos a preservar del humano, y qué vamos a externalizarle a las máquinas, pero también entender que estamos viviendo un momento donde la intervención de nuestro cerebro es el principio fundamental de la nueva economía y de esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial y que está cambiando nuestras vidas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo hoy día en las redes sociales el hecho de que los algoritmos están diseñados para amplificar los contenidos extremos, polares, amenazantes, están erradicando contenidos positivos, erradicando liderazgos positivos, ampliando contenidos extremos, polares, y traccionando a la sociedad hacia un proceso mucho más reactivo que reflexivo de los cerebros, ¿verdad? Y eso nos hace muy vulnerables hoy día, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, nosotros podemos hablar, presidente, con Rafael Yuste, si tienen interés de pedirle que pueda participar. Bueno, evidentemente lo hará a distancia, pero creo que esta es una ley muy importante a nivel mundial, es muy importante para la humanidad, como lo ha sido la ley de neuroderecho. El Estado de California tomó la ley, ¿ya? El Estado de Colorado, el presidente de España y el rey de España se reunieron con nosotros para pedirnos apoyo en la ley de neuroderecho. Hay muchos países que están siguiendo un modelo chileno, pero esta ley de neurotecnología es mucho más concreta, porque este proceso de neurotecnología o tecnologías
que pueden intervenir el cerebro, vienen a la velocidad de la luz. Y así como tiene efectos, usos positivos, tiene usos negativos, pero lo importante es que tenga regulación. Porque si no hay regulación, es la ley de la selva, ¿no? Cualquiera puede hacer cualquier cosa, o venir empresas como Emotiv, capturar datos, y a futuro van a poder modificar las conductas de los seres humanos. Esa es un poco la idea, y bueno, y colaborar con todo lo que sea necesario. El Congreso Futuro tiene una red de los principales científicos y científicas de Chile, una alianza con toda la Universidad de la Academia de Ciencias, y disponer todo ese apoyo a cualquier consulta, preocupación, interés que pueda tener esta comisión para poder avanzar en el estudio. Muchas gracias, senador Guido Girardi. Quiero también, bueno, por su exposición. Voy a pedir que escuchemos ambas exposiciones y luego abramos la ronda de conversaciones por un tema de tiempo, si no, pero quiero saludar a Marcela Oyarzún, bienvenida, Fundación Encuentro Futuro, ¿no? La directora estratégica, y a la directora de comunicaciones de la Fundación también, Isabel Rodríguez, que no las había saludado al llegar, aunque la había presentado. ¿Mm? Ah, perdón, todavía no la veo. No he desarrollado la neurociencia a tal nivel de mirar a una atrás. Eso. Vamos a dejar ahora y luego vamos a abrir la ronda de consulta a nuestro invitado Raúl Arrieta también para que se exponga en este proyecto. Raúl. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que, bueno, antes de comenzar con mi exposición, y solamente por un tema de absoluta transparencia, quisiera hacer presente, para conocimiento de todos, que yo soy abogado, trabajo con múltiples empresas, con distintos gremios, pero para que no haya ninguna duda, dentro de las empresas con las que trabajo es Meta. Lo quiero hacer presente para que todos sepan y después no hayan suspicacias de que lo que dijo, etcétera. Pero también quiero hacer presente que no vengo en representación de ningún cliente mío, sino que vengo únicamente en mi calidad de abogado que se dedica a temas de regulación tecnológica. Y consecuentemente lo que diga no representa la opinión de ninguno de estas empresas. Haber dicho ello, yo creo que el ex senador Girardi planteó algo que me parece que es muy relevante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con derechos humanos. Yo creo que no es tolerable una tecnología que lesione o vulnere los derechos fundamentales. O sea, eso creo que es el desde que tenemos que pedirle a la humanidad. Y que también obviamente tenemos que pedírselo al desarrollo tecnológico. Sin embargo, yo creo que es bueno tener presente algunas cosas del proyecto, como por ejemplo que la finalidad es proteger la vida y la integridad física y psíquica en el uso de las neurotecnologías, asegurar un desarrollo clínico y científico responsable. Esos son como los dos planteamientos. Ahora sí me parece, desde el punto de vista del ámbito del proyecto, es que me parece que está excesivamente amplio y vago. Ciertas referencias a palabras como integridad mental, sin que estén definidos en la propia ley lo que es integridad mental, genera problemas de interpretación bastante complejos para los efectos de saber cuándo estoy o no estoy frente a integridad mental. Y creo que ese es un punto de partida que resulta tremendamente relevante, porque también, como decía el ex senador Girardi, todos estos países o estados en Estados Unidos que han avanzado en la regulación a través de la FDA, etcétera, tiene que ver justamente cuando los dispositivos se utilizan en aplicaciones clínicas concretas. Y eso me parece que es relevante. Creo que también es importante separar ciertos riesgos de la realidad tecnológica. O sea, hoy día se plantea que la interfaz cerebro-computador leen pensamientos complejos, y la realidad, por lo menos por lo que dicen los científicos, es que no, que lo que hacen es identificar señales simples como atención, intención, pero no lo que la persona está pensando. Como por ejemplo que un aumento cognitivo sobrehumano inminente
Eso es un escenario que podría ser, pero no es un escenario actual. Hoy día no hay ninguna tecnología que esté siendo capaz de hacer esto. De hecho, el ex senador Girardi, cuando plantea lo que está haciendo Elon Musk, es un proyecto en el que se está trabajando, que no se sabe si pasa o no pasa, ni ninguna cuestión. O sea, por decirlo de alguna manera, es futurología. Después, en lo que tiene que ver con la definición de datos neuronales, la definición es bastante amplia. De hecho, yo creo que una de las discusiones que tiene que tener esta comisión tiene que ver como, por ejemplo, el mismo ejemplo que ponía el ex senador Girardi cuando levanta el teléfono. ¿El teléfono va a ser considerado una neurotecnología? Aun cuando no impacta sobre el sistema nervioso central. Entonces yo creo que ahí hay un tema de una definición que me parece que es tremendamente relevante, porque de lo contrario podríamos terminar incorporando a cualquier tipo de dispositivo, incluso una pantalla luminosa que está en una carretera, en donde me entrega información porque podría interpretarse que está intencionando mi pensamiento, construyendo una conducta, etcétera. Entonces, me parece que es tremendamente importante acotarlo. Ahora, ojo, con esto yo no estoy diciendo ni planteando ni mucho menos que no hay que regular la neurotecnología. Lo que digo es que hay que ponerse muy bien de acuerdo en el alcance de las neurotecnologías que vamos a regular. El tema de registro y control de neurotecnologías, hoy día hay un montón de dispositivos médicos que se venden y que no se registran al ISP. Por el contrario, lo que se registra en el ISP son los menos. El ISP participó en una sesión cuando el proyecto de ley se estaba tramitando y dijo que implementar un sistema de estas características les podía llegar, si les ponían los recursos, a demorar 5 años, por la carga burocrática que esto significaba. Entonces creo que, siendo un camino el tema del registro, cuando tenga que ver con dispositivos médicos, hay que ver bien también el costo financiero de implementar un proyecto de estas capacidades, porque de lo contrario podemos terminar de hundir al ISP entregándole una carga de trabajo de algo que no puede hacer, o bien podemos demorar la entrada de neurotecnologías que pueden ser tremendamente útiles, como las que se están utilizando hoy día en materia de rehabilitación, etc. Entonces ahí yo creo que también sería, por ejemplo, interesante si la Comisión pudiese invitar organismos, por ejemplo, como la Teletón, que está trabajando con neurotecnologías en la rehabilitación, para los efectos de que les cuente un poco qué es lo que puede significar para ellos entrar en un proceso que haga que las neurotecnologías se demoren en su uso o en su aplicación. Se plantean ciertos casos de restricción-provisión que yo no estoy de acuerdo con que, no estoy en desacuerdo con que existan, sí creo que hay que definir bien el alcance, porque por ejemplo, se habla de una conducta influenciada sin consentimiento, y eso es una prohibición. Ahora, ¿qué es lo que es incluir la conducta? Puede incluir desde una recomendación saludable hasta una manipulación, y la ley no distingue. Y consecuentemente, cuando el iWatch me dice, respira profundo porque tu corazón está acelerado, está influenciando sin mi consentimiento, está influenciando mi conducta. ¿Verdaderamente eso es lo que queremos con el proyecto? Yo entiendo que no. Yo cuando escucho la explicación del ex senador Girardi, yo entiendo que a lo que apunta es a cuestiones que son súper invasivas, que pueden hacer daño, que pueden alterar la percepción de una persona, etc. Pero hoy día el proyecto, en mi opinión, eso no lo está separando de buena forma. El régimen de responsabilidad, se apunta a un régimen de responsabilidad objetiva y solidaria entre el productor, proveedor y administrador. Riesgo, ¿quién va a querer investigar, desarrollar, poner estas tecnologías a disposición? Si, por ejemplo, el productor, o sea, el que la fabricó, puede terminar siendo responsable por el que haga, el que lo aplica. Entonces, obviamente debería, en mi opinión, irse a un modelo más tradicional de responsabilidad como la que en general tiene el Código Civil chileno o el Código Penal cuando se trata de ilícito, que tiene que ver con responsabilidad según rol, responsabilidad en función de lo que yo hago, en lo que yo participé del daño que he causado, y obviamente previa prueba de la culpa, no simplemente un tema de pasó esto y eres responsable sin que hayan distinciones. Desde el punto de vista de las sanciones penales,
más allá que me parece que la cantidad de años pueden ser un poco desproporcionadas si uno los analiza en comparación con el resto de del concierto de tipos penales que tenemos en el derecho chileno para otro tipo de conductas, me parece que hay problemas importantes en la tipificación de los delitos. Y eso obviamente puede terminar, no nos olvidemos que la base de los delitos que sean típicos, antijurídicos y culpables, y si tienes problema con la tipificación puedes tener problema con el delito completo, entonces también creo que por ahí hay que hacer alguna reducción. En lo que tiene que ver con la protección de los datos neuronales, todos los datos neuronales se propone que sean datos sensibles. Ojo, Chile se acaba de dar la ley 21.719, la ley que modifica la ley 19.628 sobre protección de datos personales. Una definición de esas características es incompatible con lo que tiene la propia ley, donde define cuáles afectaciones son las que tienen el carácter de datos sensibles. Entonces, desde ese punto de vista, sería razonable migrar hacia un modelo donde el dato sea considerado sensible en la medida que revele la salud o la condición mental de una persona, pero no en la medida que revele cualquier cosa que no permite identificar ese dato con una persona determinada o determinable, que es la base de la protección de datos personales. Se provee una modificación a otras leyes, como la ley 20.120, que incluir la neurociencia y la neurotecnología, agregar los datos sensibles como los datos neuronales, perdón, como datos sensibles, sancionar por el uso de interferir en el sufragio. Y ahí yo lo miraría bien desde el punto de vista de evitar que se generen redundancias y tratar de ir un poco más al espíritu de lo que estaba planteando el ex senador Girardi, que me parece muy, muy adecuado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con darle el mandato a los regímenes legales especiales para que sean esos regímenes legales especiales los que regulen la particularidad de la neurotecnología cuando se vaya a usar en ese ámbito. O sea, cuando se vaya a usar en el ámbito médico, efectivamente que sea la ley de derechos del paciente, etcétera, la que entre a regular, etcétera. ¿Y todo esto por qué? Porque consideramos que un Apple Watch es una neurotecnología. Técnicamente no lo es. No interactúa ni mide actividad del sistema nervioso central. Solo registra señales periféricas como la frecuencia cardíaca, la oxigenación, el sueño. Su función de EEG detecta actividad eléctrica del corazón, no del cerebro. ¿Por qué podría surgir confusión? Porque algunas definiciones vagas incluyen dispositivos que modifican el comportamiento o registran estados mentales. Esto podría llevar a incluir erróneamente dispositivos como el Apple Watch en el ámbito de la neurotecnología, la neuroregulación, perdón. Recomendación: agotar el concepto de neurotecnología que interactúan con el sistema nervioso central y que permiten leer, registrar o modificar su actividad, y excluir expresamente los dispositivos de bienestar general que no tienen conexión directa con la actividad neuronal. Desde ese punto de vista, veo que los principales puntos críticos están obviamente en las definiciones. Hay definiciones que son muy imprecisas, como datos neuronales y neurotecnologías. Se crea un exceso de burocracia que puede terminar generando un tremendo problema y un tremendo dolor de cabeza para el uso de estas neurotecnologías. Me parece que el régimen de responsabilidad está absolutamente desproporcionado respecto al resto del sistema jurídico chileno. Y en lo que tiene que ver con protección de datos, me parece que hay que hacerle una mirada a la nueva ley 21.719 para que no hayan cruces, para que haya, por el contrario, un equilibrio y que no se produzcan contraposiciones en lo que establece un estatuto y lo que establece el otro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted por la exposición. Don Raúl, las exposiciones están, ¿no?, a disposición ya de todos. Está compartido. Okay. Vamos a ofrecer la palabra al diputado Palma y luego. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros expositores y celebrar que finalmente podamos entrar en discusión. Comentar que desde hace 2 años estoy ahí intentando que esto se retome. Creo que si hay una queja transversal es que la necesidad de darle mayor celeridad a los procesos legislativos. El ex senador Girardi ha develado algunos, no secretos diría yo, sino que nos ha traído a la memoria cómo la evolución humana
va acompañada inquebrantablemente de la evolución científica y tecnológica, y sabemos cómo se aceleran los procesos. Han mencionado él, por ejemplo, el tema del fuego, sabemos la incidencia que tuvo el descubrimiento de la máquina de vapor, eh, la incidencia que tuvo la agricultura y la ganadería en la explosión del desarrollo humano. Pero claro, el avance humano también va acompañado también del abuso humano. Creo que no es menor que nuestro país sea pionero, y sido refrendado por las explicaciones que ha dado el ex senador Girardi respecto, por ejemplo, como el rey de España o el presidente de España o algunos estados, mega estados como California han tomado esta experiencia como piloto. Me parece que no es menor, o sea, cuando nuestro país pocas veces, siempre estamos reclamando que no somos pioneros en muchas cosas, ¿no? En deporte, en cultura, qué sé yo, pero de repente tenemos un premio Nobel, pero creo que esto es realmente algo que traspasa las fronteras. Creo, presidente, que sería importante, dado porque, claro, no todos somos médicos o médicas acá, y hay una terminología que evidentemente excede la competencia de muchos colegas, y creo que no sería malo que en algún minuto pudiéramos invitar a algún especialista que nos explicara el funcionamiento del sistema nervioso central, y particularmente del cerebro, en términos amigables, para poder entender acá qué es el sistema límbico, qué son las amígdalas, qué es el neocórtex, en fin, porque, claro, eso ayudaría a una mejor comprensión de lo que se está hablando. Acá hay algunos antecedentes históricos que no son menores. Yo recuerdo la estimulación subliminal, por ejemplo, donde uno iba al cine y había un flash en la pantalla que nos inducía a salir a tomar Coca-Cola, que fue después prohibido en todo el mundo. Hoy día estamos asistiendo al fake news, ¿no? A propósito de Elon Musk, que ha sido mencionado aquí varias veces, donde hoy día estamos todos sometidos a un noticiero falso que nos guía a diario. Eh, y creo que lo importante acá es regular, ¿no? Sin duda los procesos legislativos van en esa dirección, de mejorar, enmendar, modificar, pero creo que necesitamos acá el concurso de expertos, presidente, porque es un tema de alto vuelo, ¿no? Así que agradecer que finalmente se haya tomado, después de un par de años de lucha, este tema en esta comisión. En algún minuto le comenté al ex senador Girardi, tratamos de llevarlo justamente a derechos humanos, y lamentablemente hubo una oposición cerrada en algunos sectores de la sala y no se pudo concretar. Pero bueno, estamos donde estamos, y yo agradezco, presidente, solamente quería hacer esa mención. Creo que acá estamos frente a un proceso de celeridad sin precedentes, donde la interacción entre el ser humano y la máquina, si no la regulamos, y yo lo comenté las semanas anteriores, recientemente estuve en el lanzamiento de un libro escrito por dos neuropsiquiatras infantos juveniles, Díaz Arap y Karen Sommer, que nos hablan de cómo la intervención neurológica en los niños y niñas está teniendo repercusiones graves, ¿no? Tanto en lo neurosensorial como en lo cognitivo. Y hoy día estamos con una población infanto-juvenil, presidente, que no tiene tolerancia a la frustración, que no se sabe ofuscar, que no busca, que no tiene plan de búsqueda, porque finalmente todo es touch. Entonces también hay otras implicancias que es bueno tener en consideración a la hora de la discusión. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias. La diputada Riquelme me ha solicitado la palabra, y luego que me había solicitado la diputada Riquelme, luego la diputada Olivera. Antigüedad constituye grado. Diputada Olivera. Gracias, presidente. Gracias, colega. Primero agradecer al ex senador y al abogado, don Raúl. Mientras uno escucha, como que uno trata de ponerse en el lugar, y por eso me nacen algunas dudas cuando escucho las presentaciones. Por ejemplo, cuando hablan sobre la intervención que se podría realizar en el cerebro. El diputado Palma daba el ejemplo de el cine, no sé, cuando se le induce a tomar Coca-Cola.
cuestión que también creo que tiene que ver con la voluntad que tiene uno, que tiene la persona. O sea, yo creo que uno es muy dueño de su mente de sus impulsos. Eso es lo que yo creo. Pero la pregunta que le haría al ex senador es cómo se haría esa intervención, porque el diputado Palma colocaba el ejemplo de la Coca-Cola y yo pienso cuando uno va al centro comercial, por ejemplo, y están los aromas que te inducen a comerte un pastel, un dulce, no sé, ver un helado. Por eso insisto, tiene que ver con un tema, yo creo, de nuestro cerebro, pero también de la voluntad que tenga cada uno. Entonces, ¿cómo se realizaría? ¿Cómo sería esa intervención? De repente uno escucha, por ejemplo, que se le podría instalar un chip a las personas, no sé. Disculpen mi ignorancia, pero la verdad es que, como bien dijo el diputado Palma, eh, estos temas para algunos de nosotros son súper nuevos. Por lo tanto, siempre es bueno entender más a fondo. Mientras escuchaba las presentaciones cuando hablaban de la neurotecnología con consentimiento y sin consentimiento, bueno, el abogado algo habló ahí, pero quisiera tener ejemplos, en el fondo como aterrizarlo a cuestiones más fáciles, porque también hay que entender que estas comisiones muchas veces las ven personas eh, que no están tan arriba como yo, por ejemplo, que me hablan de estas cosas, de repente aterrizarlas más al común y corriente de las personas, con ejemplos sería mucho más fácil de entender. Presidente, yo por eso les pido si nos pueden dar ejemplos respecto de la neurotecnología con consentimiento y sin consentimiento. Y presidente, yo pediría un comparado a la biblioteca también para saber qué pasa en otros lugares. El ex senador algo dijo, pero también tenerlo en documentos. Y eso, tomé algunos apuntes aquí que me pareció súper bueno respecto de las definiciones, que hay que tenerlas súper claras, como bien lo dijo el abogado de su presidente. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer la ronda y luego vamos a entregar para que puedan responder y me informan desde allá, desde la biblioteca, que el comparado existe, así que lo van a hacer llegar. Tiene la palabra la diputada Riquelme, luego el diputado Lacomarza. La diputada Llama, no sé, diputada Lara, ¿usted me pidió la palabra? Perfecto, la diputada Lara. No, dale. Bueno, muy buenos días. Iba a decir, muchachos, la contienda es desigual. Porque aquí hay seis médicos y los que no somos médicos, obviamente, no tenemos estos conocimientos en ciencia, necesitamos, como muy bien dice el diputado Palma, poder entender ciertos procesos neurológicos para poder lograr de alguna forma asimilar estos procesos. Reconocer el trabajo, por supuesto, del diputado Girardi, ahora senador Girardi, ¿cierto? Y de todo el equipo que ha estado detrás de esto, impulsando iniciativas como el Congreso Futuro y otras que nos permiten tener el orgullo de ser pioneros en estas materias en nuestro país. Eso no deja de ser muy relevante. Mis preguntas son en esta misma línea muy concreta. Yo quería preguntar qué beneficios, pero voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué implicaría, qué riesgos corre no legislar en esta materia? Para que el ciudadano común lo entienda. ¿Qué peligros puede correr una persona al no legislarse esto? ¿Cuáles son los riesgos a los que estaría sometido tanto por un sistema invasivo, como puede ser una intervención médica, como por un teléfono digital, ¿cierto? Con un Apple Watch que me pregunta aquí, ahora justo me estaba preguntando si tengo atención plena, y me pregunta o me dice, registra tus sentimientos de ánimo en este momento. Si ustedes tienen un Apple Watch, pueden ver, ¿cierto? Y que te pregunta cuál es tu estado, qué características describen mejor lo que sientes. Mirad lo que hace el Apple Watch, ¿no? Dice agotamiento, calma, complacencia, indiferencia, paz, agobio, alegría. Esto uno autoriza
cuando insuma esto. Pero ¿en qué medida esto podría intervenir? Porque no va a llegar a mi cerebro a intervenir de una manera biológica o eléctrica, ¿cierto? Pero sí puede influir de otras formas. Esa es mi pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de no legislar en esta materia, tanto médicos como de en la vida diaria de las personas? Muchas gracias, presidente. Nos quedan 10 minutos de sesión, así que les quiero pedir de inmediato si lo podemos extender 5 minutos. Eso es lo primero, si hay acuerdo. Y lo segundo, que puedan ir precisando quienes tienen la palabra para que puedan responder al final, ¿no es cierto?, a nuestros invitados. Muchas gracias. Diputada Llomas. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar también al ex senador Girardi, también al abogado presente y también a los colegas. Mi consulta tiene que ver también con el consentimiento, porque en el caso, por ejemplo, del Apple Watch, que se ha hablado harto, yo igual entiendo que al momento de comprar, por ejemplo, ese aparato y de usarlo, igual estoy prestando el consentimiento. No es un consentimiento que, o sea, se podría dar esa interpretación. Entonces, quiero también entender un poco si ese es el caso, así se estaría pensando. Entiendo que en este caso, presidente, igual una regulación debiera ser en los términos más amplios posibles para poder en el fondo ser aplicable no solo para el momento actual, sino que también para el desarrollo tecnológico futuro, pero sí creo que es sumamente necesario, presidente. O sea, por eso lo planteo así. A mí en el hecho de que la prohibición sea por no consentir, me parece adecuado. El tema es quizás la pregunta de cómo se da ese consentimiento y en cada caso cómo se hace aplicable. Yo creo que por ahí va más el asunto a que en el fondo la prohibición no esté bien planteada. A mí me parece que la prohibición está bien planteada, porque efectivamente cuando uno no da su consentimiento, lógicamente que me preocupa que se esté de alguna manera interviniendo o generando alguna forma, ¿cierto?, digamos, de dispositivos que tengan algún grado de intervención dentro de lo que yo pueda desarrollar. Entonces, presidente, creo que por ahí va. Esa es mi consulta y planteamiento. Gracias. Muchas gracias, presidente. Primero, por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan, a los colegas, a todos. Es una discusión bastante profunda e interesante que la Comisión de Ciencia no es primera vez que debate. Venimos saliendo de una discusión en torno a inteligencia artificial que creo que nos dejó bien preparados en el ritmo para seguir con esta discusión. Ahora, cuando uno va al proyecto de ley en particular y lee, por ejemplo, la definición de qué se entenderá por neurotecnología, queda claro el ámbito, a mí me queda mucho más claro el ámbito a regular, que en mi entendimiento de esta definición escaparía el Apple Watch, para que no entremos en quizá algunas tecnologías que están fuera de alcance de este proyecto, porque también con eso podemos perjudicar el entendimiento del mismo. Aquí estamos hablando de tecnologías mucho más avanzadas y que intervienen mucho más tanto en lo que incorporan respecto a nuestro sistema nervioso central y cómo eventualmente intervienen sobre este a distintos niveles. Para no alargarme, presidente, yo creo que aquí efectivamente hay una discusión que se replica a lo que tuvimos con inteligencia artificial, que es cuál es el límite, cuál es la ponderación entre regular para garantizar derechos fundamentales y cuál es el límite por el otro lado para no cohibir, desincentivar la inversión. Ese límite tiene que ser un límite bien ponderado, como lo hicimos en el proyecto de ley de inteligencia artificial, para generar un esquema que nos permita desarrollar esas tecnologías, incorporarlas en la medida que vayan surgiendo, se vayan autorizando y por supuesto no desincentivarlo. Y en tercer lugar, presidente, y con este término, también hay que considerar los timings respecto a la moción de inteligencia artificial, y disculpe que la ponga como ejemplo, pero está muy fresca.
Aquí estamos en un proyecto de ley en segundo trámite constitucional. Cuando un proyecto está en primer trámite constitucional, no es un pecado que las cosas no salgan tan perfectas porque hay una cámara revisora que puede profundizar, puede corregir errores, pero en un segundo trámite constitucional no hay mucho espacio para ello. Posteriormente es la Cámara de Origen la que tiene que ratificar o no las modificaciones y eventualmente tener una mix. Entonces tenemos una responsabilidad grande, no solamente por la materia, no solamente por el límite que tiene que ser bien ponderado, y en tercer lugar también por el momento legislativo en que se encuentra, que es segundo trámite constitucional, donde tenemos mucho menos espacio para cometer errores que posteriormente puedan ser corregidos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida al senador Francisco Chaguán. Voy a ofrecer la palabra primero a la diputada Laura, que me la había solicitado, senador. No sé. Diputada Laura. Gracias, presidente. En honor al tiempo voy a ser breve. Manifesté al inicio de esta sesión que me preocupa que esto tenga urgencia, porque aquí estamos viendo y queda en evidencia que hay muchos temas que son bien específicos que pueden escapar un poco a nuestras competencias como legisladores, porque aquí se combinan temas médicos y, por supuesto, temas tecnológicos. En ese sentido, también aquí vamos a tener un tema de armonización legislativa. Aquí comentaron el ejemplo del cine, que te muestran Coca-Cola y te inducen a Coca-Cola. Acuérdense que esta discusión también la tuvimos en el proyecto de ley de inteligencia artificial, que no se podía hacer manipulación subliminal, excepto publicidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se nos empiezan a cruzar distintas leyes. También lo comentó el señor Arrieta en su presentación, que puede haber una falta de alineación con la ley 21.719 de la protección de datos personales. Entonces creo que tenemos que darle el tiempo para poder hacer esto de manera armónica y no tener conflictos entre distintas leyes. Y en ese sentido me gustaría, yo sé que el ex senador Girardi, lo aprovecho a saludar, y también al senador Chaguán, comentó respecto al proyecto, pero quizás sería bueno, porque tenemos muchas dudas, es muy específico, que nos pudiese hacer una presentación y aclararnos todos estos conceptos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, se discutió tema Apple Web, que a mí no me preguntan mis sentimientos, pero sí veo mis pulsaciones, un tema de salud. Saber y poder aclarar y especificar esos términos. Sería bueno que pudiésemos tener esa presentación de los autores y poder ir aclarando y despejando algunas dudas. Muchas gracias, diputada Laura. Yo quiero darle la palabra unos minutos, senador Chaguán. Lo que pasa es que extendimos 5 para las 10, vamos a detener la sesión. Yo quiero que usted, obviamente, exponga en una sesión posterior. A las 10 iniciamos nosotros la sesión de sala y me toca presidirla, así que tengo que estar ahí. Sí, y luego para que puedan responder algunas consultas que han surgido. Senador. Primero, agradecer, presidente, agradecer a la comisión. Este es un trabajo que estuvimos realizando junto al profesor Juste, también junto a un grupo transversal de científicos y académicos de nuestro país, en el contexto de la Comisión de Desafíos del Futuro, un trabajo que realizamos junto a Guido Girardi y también a Juan Antonio Coloma, para poder regular finalmente la protección de los neuroderechos en Chile. Y esto básicamente, este proyecto es una bajada de una garantía constitucional que ya está establecido en nuestro marco de nuestra Carta Magna, que establece justamente la protección a la integridad y la indemnidad mental de las personas. Básicamente, el profesor Juste y Sara Gerin han estado trabajando fundamentalmente en una nueva generación de derechos, fundamentalmente los derechos a la privacidad mental, el derecho a la identidad y la autonomía personal, el derecho al libre albedrío, la autodeterminación, el derecho al acceso equitativo de la aumentación cognitiva y el derecho a la protección de sesgos algorítmicos o procesos automatizados de toma de decisiones. Y esto se da justamente en un contexto donde efectivamente han habido avances. Por ejemplo, el año 2004, nosotros ya tuvimos a Neil Harbison, que se instaló una antena para descifrar colores infrarrojos y ultravioletas, y fue considerado el primer cyborg en el mundo. Exigió un registro distinto al de una persona humana, y las cortes británicas finalmente le concedieron ese derecho, es el primer cyborg. Lo mismo ocurre, las investigaciones que ocurrieron a partir del año 2011, donde un neurocientífico de la Universidad de California, Jack Gallant,
también realizó un primer mapeo de información que los ojos humanos enviaban al cerebro para así descifrar imágenes con las que el ser humano, lo que el ser humano estaba pensando. La tecnología de la lectura de cerebros, tanto invasiva como no invasiva, hoy día es una realidad. Tenemos ejercicios, por ejemplo, de la Universidad de Ohio, donde se han hecho experimentos relevantes. También se ha mejorado justamente aquello que hizo relación con la interfaz cerebro-máquina, y enfermedades como el Parkinson hoy día están recibiendo tratamientos justamente en esta dirección. Lo mismo respecto a lo que se habla fundamentalmente en neurociencia de control de deseos, y como una técnica justamente para controlar adicciones, y por tanto también es un tema que hizo relación con materias que debemos cuidar. En ese contexto, el proyecto Bryant de Estados Unidos, que ha estado liderando justamente el profesor Juste, justamente buscaba establecer a través de un estudio de neurociencia justamente los alcances que pudiera tener aquello. Han habido alcances y avances en materia de regulación de la neurotecnología. Hoy día tenemos un marco que está dado fundamentalmente por algunos resguardos éticos que están contemplados no solamente en la Declaración de Derechos Humanos, el Código de Nuremberg 47, el informe Belmont del 78, la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, las pautas éticas internacionales en la investigación biomédica en seres humanos del 2002 y el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en colaboración con la OMS, entre otros. Y por tanto lo que se busca básicamente es avanzar en una serie de derechos fundamentales que va a surgir justamente de aquello: regular la privacidad y autonomía personal, proteger la identidad y agencia, regular la aumentación artificial de capacidades cognitivas y controlar los posibles sesgos algorítmicos, procesos automatizados en la toma de decisiones. Me encantaría poder hacer una exposición detallada de todos los impactos que involucra justamente que nosotros avancemos en esta dirección. Solo quiero señalarle que nuestra protección en nuestro marco constitucional ya ha sido imitada en varias legislaciones internacionales. El Reino Unido básicamente hizo un copy-paste de nuestro proyecto, está exactamente regulada de la manera como estaba regulada en nuestro país. Algunos estados de Estados Unidos están avanzando también en una regulación similar, también en la Unión Europea. Por tanto, me encantaría poder exponerle esto en profundidad, debido a que estamos avanzando, y con esto termino, en regulación de la inteligencia artificial. Vamos a ser el primer país de las Américas que va a tener una regulación de las inteligencias artificiales, distinguiendo la seguridad de las personas. Hay un enfoque basado fundamentalmente en las recomendaciones de la UNESCO, a través del modelo RAM, pero ciertamente acá tenemos que hacer ajustes que nos permitan avanzar en la dirección en términos de proteger lo que se señalado como la identidad de las personas, la autonomía de las tomas de decisiones, y por otra parte no inhibir el desarrollo de nuevas tecnologías. Me encantaría tener más tiempo. Senador, la próxima sesión absolutamente invitado. Yo tengo que cerrar ahí para darle 2 minutos, señora Rieta, y al ex senador Girardi para poder hacer cargo de alguna respuesta, porque efectivamente estamos muy cerca de iniciar la hora de sesión. Señora Rieta, y luego el senador Girardi. Yo creo que los planteamientos y las dudas que tienen los diputados son más que legítimas, en el sentido que es un tema tremendamente novedoso, que por supuesto, como decía tanto el ex senador Girardi como el senador Chaguán, no tiene referente en el mundo. Entonces, el llegar y mirar, no puedo llegar y mirar a otros para ver cómo lo han hecho. Y desde ese punto de vista, creo que efectivamente se necesita un debate reflexivo, profundo, donde puedan escuchar a muchos expertos, etc. Sí hay ciertas cosas que me parece que son importantes y que en general no están muy en la discusión, que tiene que ver con el rol del consentimiento. O sea, yo sé que hoy día usamos el consentimiento, lo acabamos de replicar en la Ley de Protección de Datos Personales como la madre de todas las batallas, pero no sé si alguno de ustedes acá ha tenido la mala suerte de tener que someterse a una intervención quirúrgica cuando tiene que firmar el consentimiento,
Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si no firmo el consentimiento? No, es que entonces no lo opero. Y bueno, ¿y dónde quedó la libertad para otorgar el consentimiento? ¿Y qué pasa si no me opero? Se muere. Bueno, vamos, firmo. Entonces está todo construido sobre un consentimiento que de acuerdo a la ley tiene que ser libre, espontáneo, una cantidad de características informadas que sabemos que es imposible. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es bien relevante y desde el punto de vista del consentimiento uno podría trabajar también en el proyecto de ley en ciertas situaciones donde no se requiera el consentimiento de las personas, por ejemplo, para salvar o guardar el interés vital de una persona. Bueno, o sea, creo que hay harto ahí que discutir. Y lo otro que me parece que es muy importante es algo que decía la diputada Labra cuando uno habla de la coherencia o la articulación con otros sistemas normativos. Parte importante de las preocupaciones que se han visto sobre la mesa, por lo que han surgido en las preguntas, en la exposición del ex senador Girardi, etcétera, tiene que ver con temas que, en mi opinión, están resueltos por la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, también, ahora, si me voy a lo que planteaba el diputado Lagomarsino, que acá estamos frente a neurotecnologías que afectan el sistema nervioso central, y ese es el foco, no puedo estar más de acuerdo con que hay que avanzar hacia allá. Mi punto tiene que ver cuando ese concepto, esa definición, nos puede llegar a pensar erróneamente que un Apple Watch que está un celular, que está una pantalla luminosa en la calle, etc. O sea, yo creo que ahí es donde tiene mucha relevancia el tratar de avanzar, el tratar de precisar, porque además no lo olvidemos, que si esto avanza en la lógica de registro, va a ser un funcionario administrativo el que va a tener que tomar la decisión si le dice que sí a una neurotecnología o un dispositivo que podría parecer que tiene una neurotecnología contra uno que no la tiene. Entonces yo creo que ahí el que avancen en la discusión y en la precisión de conceptos, del alcance, etcétera, me parece que es muy valioso. Muchas gracias, ex senador Girardi. Bueno, todo proyecto siempre es perfectible, no, pero yo creo que hay que aclarar ciertas cosas. Estamos hablando de neurotecnologías directas. Esto es una neurotecnología indirecta, ¿verdad? Y está claro la definición. Esto no registra, no se conecta con la actividad cerebral, ni la registra ni la modifica directamente. La modifica indirectamente, no directamente, ¿verdad? Y les voy a poner ejemplos. Esto sí tiene efectos neuronales. De hecho, Jonathan Hay acaba de hacer un estudio que demuestra el aumento de depresiones, ansiedad, intentos de suicidio, ideación suicida, que un modelo mundial está estudiando. Luego, esto está afectando, por ejemplo, en el desarrollo inicial de los niños, la cantidad de palabras que los niños escuchan. Está cambiando nuestro desarrollo neuronal y nuestras conexiones sinápticas que se hacen en los 7 primeros años de vida. Si los niños están acá y los padres están acá, están escuchando cerca de 30 millones menos de palabras, por lo tanto van a tener menos desarrollo neuronal, menos sinapsis. Esto está afectando a la empatía, porque al no mirarse a los ojos en un modelo de convivencia, donde tú estás lejos de los cercanos y cerca de los que están fuera, empieza a generar problemas de empatía, que esto está afectando a la conversación. En 280 caracteres no hay conversación, está afectando la capacidad de decisión. O sea, estos son redes neuronales, ¿verdad? Cuando yo digo afectar la capacidad de decisión, la empatía, son redes neuronales del cerebro, ¿verdad? Está afectando a la capacidad de memoria. Entonces, bueno, solo para decir eso ahora, creo que es importante entender que no es cierto que el proyecto Neuralink está en estudio. El proyecto Neuralink, acá yo tengo el informe, fue aprobado por la FDA para la intervención en humanos. Eso se hizo ya hace un buen tiempo, ¿verdad? Y el proyecto Neuralink tiene la capacidad de aumentar capacidades intelectuales. Y por último, respecto al tema del consentimiento, esto no requiere consentimiento, lo decido yo. Pero ojo, cada vez que ustedes van a contratar una nueva aplicación, tienen que dar su consentimiento, que es un consentimiento tramposo, porque te dan 3, 4 páginas y al final tú no lo lees, le das el consentimiento. Entonces, el sistema de consentimiento opera, ¿verdad? Aquí estamos hablando de algo que es totalmente normal y opera todos los días. Yo como médico, ¿verdad?, le tengo que dar a una persona una receta médica para comprar un antibiótico. ¿Verdad? ¿Cómo no van a tener consentimiento a esta tecnología que sí son capaces de registrar directamente el cerebro, sí son capaces de leer los pensamientos? Por eso sería interesante que invitaran al doctor Rafael Yuste, que trabaja en laboratorio, ¿verdad? Y por último, uno siempre puede modificar el tema de las sanciones. Yo propongo que ahí se invita a quienes se hicieron cargo de esto, que es el profesor Amunati de la Universidad Católica y Paulina Ramos, que es la jefa de ética de la Universidad Católica, que vengan a plantear por qué ellos propusieron a este equipo científico que fueran eso,
las sanciones. Está también Lorena Donoso, que trabajó activamente en el tema datos. Entonces, yo creo que podríamos también hacerle una sugerencia de personas que creemos que pueden. Y yo creo sobre todo que venga Rafael Yuste, que es tal vez la eminencia mundial más importante de neurociencia en el planeta. Acaba de recibir un fondo importantísimo de más de $1.000 millones para crear el Centro de Neurociencia Europeo, que va a tener sede en Madrid, y un poco habla un poco de la personalidad que está desde el punto de vista intelectual y técnico, sosteniendo él que es fundamental y urgente desarrollar este tipo de iniciativas. Muchas gracias, estamos en la hora de término. Solo transmitirle a todos, primero agradecimiento a quienes expusieron, al senador Girardi, al senador Chaguán, al abogado Arrieta, y vamos a hacer una invitación también para que haya tranquilidad para todos los actores de la comisión. Simplemente la decisión de poner un grado de urgencia del gobierno era para que diera la señal que efectivamente esto no va a estar en los laureles. Vamos, es que tengo que ir a iniciar la sesión, de verdad. Entonces, vamos a aceptar todas las invitaciones que ustedes quieran proponer, lo que ha sido propuesto, y por haber dado cumplimiento, digamos, a la orden del día, se levanta la sesión.